Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Corpso por esta invitación. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes, poder contarles un poco más sobre lo que es la psoriasis y también de alguna manera ayudarlos a aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener. Psoriasis más que una enfermedad de la piel. ¿Por qué? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que no tiene cura, pero que sí se puede mantener bajo control. Hoy en día existen las maneras, los tratamientos, las alternativas para que nosotros podamos tener un paciente bajo control. Si bien todavía no existe la cura, un paciente con psoriasis hoy en día puede tener una muy buena calidad de vida. ¿Cuál es la prevalencia de la psoriasis? Se estima que más o menos entre un 2 y un 3% de la población tiene psoriasis. Esta afecta por igual a ambos sexos. Hombres y mujeres están igualmente afectados y también afecta a niños y afecta a adultos. Generalmente la edad más frecuente de aparición de la psoriasis es aproximadamente a los 21 años de edad. Ese es el promedio, pero puede aparecer desde los niños y puede aparecer también en la edad adulta. No se sabe bien qué es lo que produce la psoriasis. Se sabe, eso sí, que es una enfermedad inmunológica. Tiene que ver con nuestro propio sistema defensivo, que por alguna razón manifiesta una alteración formando estas placas a nivel de la piel. No se sabe bien por qué se produce, pero sí sabemos también que es una enfermedad que tiene predisposición genética. Es decir, cuando una persona tiene antecedentes familiares, mamá, papá, algún familiar con antecedentes de haber presentado psoriasis, es probable que entre un 40 y un 50% de sus hijos pueda presentar psoriasis. Y lo más importante, esta enfermedad no es contagiosa. Recalco lo que decía Fabio anteriormente. La psoriasis no es una enfermedad contagiosa y eso es muy importante que lo demos a conocer a la comunidad, porque un paciente con psoriasis tiene placas en la piel, pero son placas que las padece el paciente y no son placas que se transmitan, por lo tanto no existe el riesgo de contagio y eso es muy importante dejarlo en claro. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la psoriasis? Los factores desencadenantes son las infecciones. Por ejemplo, hay pacientes que de repente presentan cuadros de amigdalitis aguda, cuadros de infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, y eso gatilla ciertas formas de psoriasis. El traumatismo físico, por ejemplo, una cicatriz en la piel, golpearse, rascarse excesivamente una misma área puede hacer que se favorezca la aparición de una placa psoriática en esa zona. El estrés. El estrés es lejos el factor más importante causante en el fondo de la enfermedad. Los pacientes que padecen psoriasis, algunos de ustedes probablemente, deben tener muy claro que cada vez que están con problemas, cada vez que están nerviosos, generalmente se produce un brote de psoriasis. Las quemaduras solares, por ejemplo, sabemos todos también que el sol favorece que la psoriasis se controle. Sin embargo, el exceso de sol, si los pacientes se exponen a grandes cantidades de sol y presentan una quemadura solar, esos pacientes es muy probable que gatillen también una placa psoriasis en esa zona. Y ojo, que también hay medicamentos que pueden gatillar la enfermedad. Por ejemplo, la gente que tiene hipertensión arterial, la gente que tiene la presión alta, hay ciertos medicamentos para la presión alta, ciertos medicamentos para, por ejemplo, la depresión, que también pueden gatillar la psoriasis, la empeoran. Por lo tanto, siempre es importante que el médico tratante esté en conocimiento de que se padece la psoriasis para que también uno tenga la precaución de no indicar para la presión, por ejemplo, estos medicamentos que pudieran empeorar la enfermedad. Aquí, por ejemplo, algunas placas de psoriasis. Siguiente. Otros pacientes con psoriasis. La psoriasis puede ser una enfermedad que puede afectar solamente desde una pequeña placa, por ejemplo en el codo, o puede afectar una pequeña placa en el cuero cabelludo, un poco de escama, un poco de caspa en el cuero cabelludo, y también puede ser una enfermedad que afecta todo el cuerpo. Un poco lo que conversábamos delante, uno de los principales gatillantes de la psoriasis es el estrés. La psoriasis y estrés, no se sabe bien qué es lo que primero parte y qué es primero. Primero se produce la psoriasis gatilla el estrés, pues al revés. Por un paciente muy estresado se gatilla la psoriasis. Es muy importante darle a los pacientes las herramientas para que sepan controlar el estrés.
Todos sabemos que vamos a estar siempre enfrentados a diferentes tipos de problemas. No podemos solucionar los problemas, no podemos evitar los problemas. Pero sí existen herramientas que nos permiten evitar, en el fondo, el agravar la enfermedad. No existen herramientas que nos permiten tener un buen control sobre el estrés. Y eso, sin duda, que va a ayudar. La psoriasis produce un gran impacto en la calidad de vida. Esto es muy importante entenderlo desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Generalmente las instituciones de salud se manejan con cifras que uno puede decir, ¿qué mortalidad tiene esta enfermedad? Hay enfermedades que tienen una alta mortalidad y evidentemente esas enfermedades concentran una gran atención. Sin embargo, cada vez más hoy en día a nivel internacional se considera el factor calidad de vida como un indicador de salud muy importante y de que uno es fundamental que uno le ofrezca a los pacientes mantener una buena calidad de vida. Si bien la psoriasis no es una enfermedad que mate, la psoriasis sí impacta en forma significativa la calidad de vida de los pacientes y es fundamental en este punto que nosotros logramos ofrecerle a los pacientes psoriáticos una buena calidad de vida. ¿Cómo se clasifica la psoriasis? La psoriasis se clasifica de dos maneras. Se clasifica por el tipo de lesiones, donde lejos la forma más frecuente de psoriasis es la psoriasis vulgar. Un 80% de las psoriasis son psoriasis vulgar. Y esa es la forma más frecuente, como les decía, afecta generalmente las rodillas, afecta los codos, afecta la región del sacro, la región alrededor del ombligo, el cuero cabelludo en forma importante. Esto es la forma más frecuente de psoriasis. Sin embargo, existe un 20% de psoriasis que son probablemente las menos conocidas y esas tienen que ver con, por ejemplo, la psoriasis gutata, que son pequeños puntitos de manchas rojas, escamosas que aparecen en la piel, generalmente de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y que en ocasiones pueden estar gatilladas generalmente por un agente infeccioso. Por ejemplo, historia de una amigdalitis previa, posteriormente la amigdalitis se produce esta erupción en el cuerpo y es muy importante que los pacientes que tienen psoriasis conozcan de esto. ¿Por qué? Cada vez que uno tiene una amigdalitis, cada vez que uno tiene un cuadro respiratorio, es fundamental que acudan al doctor y que se traten. Muy importante. Existen otras formas de psoriasis, puede afectar la uña, puede afectar pliegues, pueden aparecer pus en las palmas de las manos, en la planta de los pies, en fin, existen muchas formas de psoriasis. En cuanto a la severidad, ¿qué pasa? ¿Cuándo digo yo que un paciente tiene una psoriasis severa? Yo puedo decir que un paciente tiene una psoriasis severa cuando existe un gran compromiso del cuerpo. Pero también puedo decir que un paciente tiene una psoriasis muy severa según el impacto en la calidad de vida. Ejemplo, tengo un paciente que es mozo en un restaurante. Ese paciente tiene una psoriasis que compromete solo las manos y las uñas de las manos. Sin embargo, este paciente es discriminado en su trabajo. Lo echaron del restaurante donde trabajaba porque decían, usted contagia a las personas, a los clientes, o sea, los clientes no se quieren atender con usted, no puede llevar un plato a la mesa teniendo esas placas. El resto del cuerpo del paciente no tenía compromiso. Sin embargo, si nosotros clasificáramos a este paciente según cantidad de placas del cuerpo, probablemente una psoriasis leve. Pero si nosotros le preguntamos a ese paciente cómo impacta en su calidad de vida esta enfermedad, seguramente este es un paciente que está sufriendo y está sufriendo mucho. Está sufriendo desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal y muy probablemente desde el punto de vista de desarrollo profesional. Estas son algunas de las preguntas que se analizan cuando nosotros como médicos consideramos la calidad de vida. Hasta hace unos años atrás, la psoriasis simplemente uno miraba, ¿tiene placas? No tiene placas. ¿Tiene 2 placas? Ok, eso es una psoriasis leve, le vamos a dejar una cremita. ¿Tiene muchas placas? Bueno, es otro cuento. Sin embargo, como les decía, hoy en día no solamente nos fijamos en la cantidad de placas, sino que nos fijamos cómo afecta la calidad de vida de un paciente. ¿Qué preguntamos nosotros? Por ejemplo, durante los últimos 7 días, ¿ha sentido picazón, dolor o ardor en la piel? Mucho, bastante, un poco, nada. Esto nos da una cifra. Durante los últimos 7 días, ¿se ha sentido incómodo o avergonzado debido a sus problemas de la piel? Los pacientes piensan, sí, efectivamente, fui a la piscina, por ejemplo, y la verdad es que no me dejaban entrar a la piscina pública porque dijeron que yo iba a contagiar a la gente. O me dio vergüenza salir a andar en bicicleta con mis niños porque no me quise poner short, porque tenía placa y me dio vergüenza.
Jugué un partido de fútbol con mis amigos y mis amigos se sintieron asqueados al ver mis placas en la piel. Eso es compromiso de calidad de vida. Y en toda índole. Si le ha molestado para hacer las compras de la casa o para ocuparse de la casa. Uno piensa, cuando se viste en la mañana, piensa qué ropa se va a poner por su enfermedad. Se frenan o se frenan las actividades sociales, recreativas. Es súper frecuente que los pacientes con psoriasis siempre me dicen: doctora, no puedo jugar con mis niños, me da vergüenza jugar porque ellos me ven las placas y no quiero y se sienten mal. Me preguntan: papá, ¿te duele? Papá, ¿te molesta? Entonces yo prefiero evitar y no salgo con ellos, no hago deportes con ellos, prefiero no usar pantalón corto y no los llevo a la piscina. Eso es limitante en la calidad de vida de una persona, porque limita su actividad familiar. Dificultades para hacer deporte. La próxima, por favor. Molestias en el trabajo, molestias en el estudio. Piensen, por ejemplo, en este paciente que yo les contaba, mi paciente que es mozo. Así mucho. Hay pacientes que son cajeros en un banco. ¿Cuánta gente no tiene que trabajar con sus manos? Dificultades para conseguir pareja, dificultades con los amigos. En fin, la psoriasis puede impactar la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido es sumamente importante que lo consideremos cuando uno va a pensar en dejar un tratamiento a un paciente psoriático. Esto es otro punto que nosotros debemos considerar como médicos. La psoriasis, cuando es leve, generalmente nosotros dejamos tratamientos tópicos, cremas. Muy importante siempre para un paciente psoriático es enseñarles a lubricar la piel. Es fundamental como primer paso en un paciente que tiene psoriasis que aprendan a echarse crema en todo el cuerpo, lo cual generalmente les carga y les desagrada, sobre todo a los hombres. Sin embargo, realmente el aplicarse crema para lubricar la piel hidrata la piel, disminuye la picazón, disminuye las escamas y eso ya por sí solo va a ser capaz de disminuir ciertos síntomas de la psoriasis. De ahí en adelante vamos viendo. Se usan terapias con corticoides, derivados del alquitrán, derivados de la vitamina D, en fin, hay muchas alternativas. Cuando un paciente está ahora afectado con una psoriasis severa, es decir, que compromete un área importante del cuerpo, no es suficiente las cremas y tenemos que pensar en agregar otras terapias. Y estas otras terapias son las terapias que muchas veces nos encontramos con dificultad. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud en general no disponen de todas ellas. Lo más conocido y lo que nosotros más usamos en Chile generalmente es el metotrexato, porque el metotrexato está disponible en los hospitales. El metotrexato es una excelente alternativa de tratamiento, excelente. Sin embargo, se puede usar por un periodo limitado de tiempo, se puede usar en ciertos tipos de pacientes, puede afectar el hígado, hay que estar haciendo chequeos con exámenes de sangre y, en fin, hay muchos pacientes que no responden al metotrexato o bien después de un tiempo dejan de responder. Y es ahí donde nos tenemos que plantear nuevas alternativas de tratamiento. Por ejemplo, la fototerapia, excelente alternativa de tratamiento. Sin embargo, poco disponible. Son muy pocos los hospitales dentro de Chile que tienen fototerapia. Hay que hacerlo 3 veces por semana, hay que acudir al centro, sin embargo, le permite al paciente mejorar mucho su calidad de vida. Hay otras drogas, por ejemplo, la ciclosporina, el neotigazón, hay drogas inyectables, que es lo que también está muy en boga hoy en día. Sin embargo, son terapias costosas que nosotros, lamentablemente, no todos los pacientes pueden acceder, ni siquiera en el sistema privado. O sea, si bien el sistema público no financia este tipo de terapias, tampoco el sistema privado. Son muy pocos las ISAPRES que también los financian. Y es ahí donde uno quisiera, como médico, poder ofrecerle a un paciente la igualdad en el fondo frente a recibir todas las alternativas y poder manejar muy bien la enfermedad, mantenerla bajo control. La próxima, por favor. Psoriasis, más allá de la piel. ¿Por qué nuevamente? Hasta hace algunos años, 8, 5 años, la gente pensaba que la psoriasis solamente comprometía la piel. Sin embargo, se ha demostrado que la psoriasis afecta a otros órganos. Por ejemplo, las articulaciones. Prácticamente un 30% de los pacientes con psoriasis, otros estudios dicen que hasta un 40% de los pacientes que tienen psoriasis pueden tener compromiso en las articulaciones. Y este compromiso en las articulaciones no necesariamente es una artritis, que es el grado como máximo de la inflamación, sino que también pueden presentar dolor, pueden presentar molestia, pueden presentar inflamación de la articulación en etapas previas. Y eso es muy importante que nosotros logremos prevenirlo. Y es muy importante que cuando un paciente va a la consulta porque tiene placas de psoriasis, uno se preocupe de saber, ¿le duele alguna articulación? Eso es una pregunta importante. Hay más riesgo de depresión, más riesgo de colesterol elevado en los pacientes con psoriasis.
hay más riesgo de obesidad. El paciente psoriático más obeso es un paciente psoriático más severo, por lo tanto más difícil de tratar. Hay más riesgo de enfermedad coronaria, hay más riesgo de infarto agudo del miocardio. Incluso se ha demostrado que los pacientes que tienen psoriasis tienen más riesgo de presentar infarto agudo del miocardio que los pacientes fumadores. Piensen ustedes en todas las políticas que se hacen para la prevención del tabaco con el fin de prevenir, entre ellos, el infarto agudo del miocardio. La psoriasis, el ser psoriático, el ser un paciente con psoriasis, tiene más riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio que el ser fumador. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos esto. Es importante que a un paciente con psoriasis se le tome la presión, se le pregunte si le duelen las articulaciones, manejemos los síntomas del estrés, preguntemos si hay depresión alrededor, o sea, indaguemos sobre otras áreas de la enfermedad que hasta hace muy poco tiempo no eran conocidas. Los distintos estudios que se han hecho en relación a estos temas son los estudios que han cambiado las políticas públicas de salud en países, por ejemplo, Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y nosotros no nos podemos quedar atrás en ese sentido. La próxima. Nosotros en la Universidad Católica, junto con el Departamento de Nutrición, hicimos un estudio que pasaba con los pacientes psoriáticos. Eran más obesos, tenían más colesterol y nos encontramos que de la población normal, un 64,6% de los pacientes entre los 25 y los 64 años presentaban un alto índice de masa corporal. Y en cambio, un 84,9% de los pacientes que tenían psoriasis lo tienen. O sea, hay más riesgo siendo psoriático. La próxima, por favor. Los pacientes con psoriasis presentan mayor prevalencia de comorbilidades metabólicas, lo que hablábamos, colesterol elevado, mayor riesgo de diabetes, en fin, y de factores de riesgo cardiovascular que la población chilena, en correlación con la severidad clínica de la psoriasis. Es decir, mientras más severa la psoriasis, más riesgo tengo de tener el colesterol elevado, más riesgo tengo de tener diabetes, más riesgo tengo de tener problemas al corazón. ¿Cuál debería ser el enfoque hoy en día de un paciente psoriático? Un paciente psoriático debería ser evaluado por un dermatólogo, evidentemente por las placas de piel, pero también debería ser evaluado por un reumatólogo, donde se descartara el compromiso precoz de la articulación, porque eso hoy en día es prevenible. Debería además ser evaluado por un médico internista, que sea capaz de evaluar qué pasa con el colesterol, qué pasa con el azúcar en la sangre, qué pasa con los riesgos de enfermedades coronarias. Y también debería ser evaluado desde el punto de vista psicológico. De esa manera, con un enfoque multidisciplinario, las posibilidades de mantener un paciente bien, estable, inserto en su medio, con una excelente calidad de vida, hoy en día es absolutamente posible. La próxima, por favor. Gracias.